Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo para todos en esta hermosa y maravillosa mañana que el Señor nos regala una vez más para estudiar su bendita palabra a través de este medio de comunicación. Antes de iniciar nuestro estudio el día de hoy, vamos a disponer nuestro corazón en oración para que Dios nos guíe por su Santo Espíritu en la enseñanza en este día y seamos grandemente edificados. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas y por la oportunidad que nos das de poder estar a través de este medio de comunicación, dispuestos a estudiar tu bendita y santa palabra. Te rogamos, Padre amado, que nos des la gracia de poder ver y comprender tu santa palabra, aplicarla a nuestra vida y vivir de acuerdo a ella cada día. Te ruego que donde quiera estén escuchando este mensaje, tu dulce voz, tu sabiduría a través de esta enseñanza, sea transformando las mentes y los corazones y trayendo vida eterna, perdón y salvación a todos los que necesitan de tu amor y tu bondad. Te ruego esto en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Siguiendo con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos, nos corresponde hoy meditar en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos 7, versículos 31 al 37. Dice así la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Áfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Al leer este pasaje nos damos cuenta que es un pasaje de un relato sencillo donde podemos ver dos cosas muy importantes. En primer lugar, podemos ver que Jesús realiza otro gran milagro de sanidad. Y en segundo lugar, podemos ver que la gente está maravillada con las obras de Jesús. Veamos en primer lugar otro gran milagro de sanidad que realiza el Señor Jesús en su ministerio. Versículos 31 al 35 del capítulo 7 de Marcos. Dice así la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Áfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Amén. Nuestro pasaje del día de hoy es un pasaje muy especial porque solo está registrado en el Evangelio de Marcos. Ya hemos visto que el Señor Jesús realizó grandes milagros de diferentes tipos, pero este tiene un significado especial por la forma en cómo sanó el Señor a este hombre, ya que en esto hay una enseñanza importante de su obra y de su persona. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesús, el cual es todopoderoso y podía sanar a la distancia
sin necesidad de tocar a la persona, se tomó la molestia de meter un dedo en sus orejas para sanarlo? Queridos oyentes, creemos que Él lo hizo porque Él quería enseñar gráficamente que solo Él y su poder podían quitar la sordera. ¿Y por qué creen que se tomó la molestia de escupir en su dedo y poner su propia saliva sobre la lengua atada por la enfermedad de aquel hombre? De esto creemos que lo hizo así, como queriendo decir que al poner algo que salía de su propio cuerpo para sanar, su cuerpo era la salud para aquel hombre, dando a entender que Él se daba a sí mismo para que ese hombre fuera sanado. Con estas cosas quería llamar la atención sobre sí mismo, para que vieran que solo Él sanaba y salvaba al hombre. Pero estas acciones también son una muestra de su amor y misericordia por los hombres. Tocar a ese hombre enfermo en esa forma, untarle su saliva, es una actitud de alguien que con corazón sincero quiere ayudar a la persona. Jesús vino con un corazón dispuesto a ayudar al hombre en toda su miseria, y por eso lo tocó, dando de sí para mostrarle su amor y su compasión, amable oyente. Pero hay algo más que resaltar en la forma como Jesús sanó a este hombre. Cuando levantó los ojos al cielo, Él quiso mostrar que hacía ese milagro en total dependencia de su Padre, dando la gloria al Padre y no buscando su propia gloria, dándonos una demostración de su humildad, sujeción y obediencia al Padre. Pero cuando gimió, nos preguntamos ¿por qué gimió? Piensen por un momento por qué gimió, amables oyentes. Lo más seguro es que se conmovió por la terrible situación que este hombre estaba viviendo. Este hombre había vivido durante toda su vida sin poder disfrutar de la bendición de la audición, ni poder tampoco disfrutar del poder hablar. Y esto era por causa del pecado que había entrado en el mundo y que ahora causa toda clase de miserias. Él gimió porque Él siente el dolor de los hombres que sufren a causa del pecado y quiere aliviar su dolor y librarlos de su miseria. Jesús gimió también de profundo dolor porque el pecado hace a los hombres sordos a la voz de Dios y al evangelio de su salvación. Él gimió porque sabía que Él debía dar su vida en una cruz para que todos los sordos que habían de oír pudieran oír la voz de Dios y pudieran ser salvados. Para eso vino a este mundo, a morir en una cruz y a pagar con ello la culpa de los pecados y a destruir el dominio del pecado en los hombres, librándolos de todas sus consecuencias. Él hizo todo esto para que los hombres entendiéramos quién es Él y lo sigamos solo a Él, porque solo Él es el Mesías, que puede hacer oír la verdad y hacer hablar la verdad del Evangelio a los hombres. Lo segundo que vemos en el pasaje es la gente maravillada con la persona y la obra del Señor Jesús. Noten lo que dice el texto, amable oyente. Marcos 7, versículos 36 a 37. Dice así: y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entre más el Señor les recomendaba que no dijeran nada de sus sanidades, más la gente lo divulgaba, porque no podían dejar de decir las obras maravillosas que el Señor Jesús realizaba, porque en gran manera se maravillaban de sus obras. El texto nos dice que en gran manera se maravillaban de sus obras. La expresión en gran manera habla de un profundo asombro a causa de la persona y la obra del Señor Jesús, porque decían: bien lo ha hecho todo, es decir, reconocían que sus obras eran perfectas, porque aquellos hombres decían: hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En estas últimas palabras del pasaje vemos
un eco del cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6, que dice así. Isaías 35, versículos 4 al 6 dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El profeta Isaías hacía muchos años les había enseñado a los judíos cómo reconocer al Mesías. Esto se estaba cumpliendo ante sus propios ojos, de modo que aquellos judíos eran sin excusa para no creer en el Señor Jesús como su Mesías Salvador y entregarle todas sus vidas para que Él fuera su Señor. Sin embargo, a pesar de aquel momento en que se maravillaron de las perfectas obras del Señor, muchos de ellos rehusaron creer en Él como el Mesías Salvador y lo rechazaron. Por eso recibirán mayor condenación, tal como el Señor lo dijo en Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Porque ellos habían visto las grandes obras del Señor y sin embargo no quisieron creer en Él a pesar de la evidencia que el Señor había mostrado. Mateo 11, 20 al 24 dice lo siguiente: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Claramente este pasaje nos dice que a mayor conocimiento del Señor Jesucristo, a mayor evidencia de las cosas que Él ha hecho, cuando una persona o un pueblo o una nación rechaza al Señor Jesucristo, mayor condenación habrá para estas gentes, porque hubieron pueblos que no conocieron al Señor y se condenaron, pero nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el llamado al arrepentimiento. Mas estos pueblos habían visto grandes señales, grandes prodigios y grandes maravillas del Señor. Había estado en sus calles y les había mostrado con creces que Él era el Mesías prometido. Sin embargo, no quisieron arrepentirse de su pecado, y por eso es que el Señor dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que era una tierra extremadamente pecadora, que para ti, que escuchó y vio las obras del Señor Jesús y no quisieron arrepentirse. Tremendo este mensaje, amable oyente. Por eso usted y yo debemos confiar en Cristo, no rechazar el llamado que el Señor Jesucristo hace a su conciencia, a su corazón en esta mañana. Te está llamando al arrepentimiento. Solo en Él puedes ser salvo. Solo en Él puedes encontrar la reconciliación con el Padre Celestial, porque solo Él ha pagado la deuda de nuestros pecados y nos puede justificar delante de Él. No deseches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón en esta mañana, sino arrepiéntete de tu pecado y ven al Señor, porque si no lo haces, en el día del juicio tu condenación será
grande, porque el Señor Jesucristo te habló y te mostró el camino que debías seguir y no quisiste oírle, ni quisiste seguirle. Por eso hoy le invito, amable oyente, a seguir al Señor Jesucristo, a confiar en Él, a justificar sus pecados en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que es la única que puede limpiarte de toda maldad y presentarte justo delante de Dios en el día del juicio. Amables oyentes, ahora veamos unas aplicaciones a nuestra vida que nos trae este hermoso pasaje. En primer lugar, tenemos que entender y creer una cosa, y es que solo Jesús hace estas cosas: libra del pecado y de sus consecuencias, y sana al hombre de todas sus miserias, tal como vemos en este pasaje. Solo Él abre los oídos para oír a Dios, y desata nuestra lengua para que alabemos sus maravillas. Por eso debes creer en Él y confiar en su santo poder, porque solo Él te podrá abrir los oídos espirituales para poder comprender el amor y la verdad de Cristo. Y entonces así tu lengua será desatada para que alabe las maravillas de Dios. Entonces el mensaje de esta lectura es muy claro, amable oyente. Yo debo acercarme al Mesías, y acercarme a Él es creer en Él, en su persona y su obra, y seguirle fielmente como Él mismo manda en su palabra. Porque si no lo hago ahora que estoy vivo, cuando muera, quedaré separado de Él eternamente y para siempre, porque Él mismo dijo en otra ocasión: el que no es conmigo está contra mí. Pero no solo debo acercarme yo mismo, sino tratar de acercar a Él a cuanto sordo, ciego y mudo se encuentre en mi camino. Noten lo que dice Marcos 7, verso 32 en el pasaje que estamos estudiando. Y le trajeron un sordo y tartamudo, dice el texto, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Vemos que unas personas compasivas que tenían fe en Jesús trajeron a este hombre que no podía ver por sí mismo y que no podía oír ni entender lo que pasaba a su alrededor, ya que era sordo y mudo. Y con su fe puesta en Jesús, rogaron para que fuera sanado. Cuando le rogaban: pon tus manos sobre él, reconocían con fe que solo Jesús podía sanarlo. Reconocían su fe en Jesús y rogaban por el que no podía ni entender ni creer, porque era sordo y porque era mudo. Amable oyente, los hombres de este mundo no pueden entender nada de lo que sucede a su alrededor. No pueden entender que Dios es Dios, ni quién es Jesús. Son como este pobre sordomudo de la historia. Por tanto, tú y yo debemos acercarlos con fe a Jesús, hablándoles de su persona y de su obra. Y el Espíritu de Dios hará con mi mensaje lo mismo que Jesús hizo a este sordomudo. Les quitará la sordera espiritual y les hará hablar para que lo alaben y proclamen sus maravillas. Sí, amable oyente, trae a los sordos y a los mudos y a los ciegos a los pies de Cristo. Invítales a venir a Cristo, porque solo el Señor Jesucristo puede quitar la sordera espiritual y hacer que nuestros labios le alaben. Solo el Señor Jesucristo puede hacernos ver la vida espiritual como Dios quiere que la veamos. Puede quitar nuestra ceguera y traernos a los pies de la cruz para que podamos ver y entender la gran obra que Él realizó en nuestro favor. Amable oyente, no olvides que si ya eres cristiano, debes dar gracias a Dios
porque ya no eres ni sordo, ni ciego, ni mudo espiritual. Hoy puedes ver, oír y hablar la bondad de Dios para contigo. Agradece y bendice al Señor Jesús de lo profundo de tu corazón cada día. No seas malagradecido con Dios. Siempre reconozca la gran obra que el Señor Jesucristo hizo por ti. Reconoce cada día que si Dios no hubiese tenido misericordia de ti, estarías muerto en tus delitos y pecados. Estarías sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso hoy te invito, amable oyente, que crees ya en Cristo, a que agradezcas de lo profundo de tu corazón esa maravillosa salvación que por gracia recibiste del Señor sin que tú lo merecieras. Dale gracias a Cristo y bendícele de lo profundo de tu corazón. Póstrate ante Él y bendice tu santo nombre y comparte a otros de este gran, maravilloso amor que has podido disfrutar por la gracia de Dios. Y por último, amigo, amiga, que estás escuchando esto por primera vez, segunda o tercera vez, pero que no has hecho nada por creer ni obedecer. Te exhorto y te animo a que le pidas a Dios que abra tus oídos espirituales para que puedas oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ser salvo, y que desate tu lengua para cantar las maravillas de Dios, que puedas venir a la iglesia a oír de verdad la palabra de Dios y cantar la verdad al Dios que te salvó. Solo el Señor Jesucristo puede cambiar tu lamento en baile. Solo el Señor Jesucristo puede quitar esa sordera espiritual. Y hoy oro a Dios de lo profundo de mi corazón para que usted que me está escuchando pueda entender y comprender las verdades del Dios Todopoderoso reveladas en su santa palabra. Padre amado, yo te bendigo en esta hora de la mañana y coloco delante de ti a todos los que han escuchado este programa, para que tú, Señor, en tu misericordia y en tu gracia, les abras los oídos espirituales para que puedan oír tu palabra y comprender la salvación que solo tu Hijo Jesucristo puede dar al pecador. Quita esa sordera, mi Señor, y permítales entender tu palabra. También, Señor, te ruego que les permitas, al entender tu palabra, alabar y glorificar tu santo nombre, para que hablen de tus maravillas y se gocen en ti por la salvación que tú otorgas al pecador sin esperanza. Señor, bendice a cada oyente y dales tu paz y tu consuelo espiritual, y concédeles hoy comprender el gran amor de tu Hijo Jesucristo en favor de los pecadores. Solo tú lo puedes hacer, Padre amado, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que el ciego espiritual y que el sordo espiritual que está escuchando en esta mañana tu mensaje pueda oír y pueda ver las maravillas de tu amor. Bendito y alabado seas tú, glorioso Dios, por escuchar esta plegaria. Coloco esta ciudad en tus manos, cada familia, cada padre de familia, delante del trono de tu gracia, para que les concedas conocer a tu Hijo Jesucristo y rendirse a sus pies, reconociéndole como su Señor y como su Salvador. Bendito y alabado seas tú por escuchar esta plegaria y por concedernos en este día tan maravilloso que nos regalas el poder compartir esta enseñanza a todos los que en tu gracia les permites oír este mensaje. En el nombre de Cristo te pido estas cosas con acción de gracias. Amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos
en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.